alegría, yo te alabaré como un sueño, aquello será, pero algún día será realidad.
que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, no, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios yo soy feliz, soy feliz. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Si pueden ustedes notar, no estamos haciéndolo en la misma modalidad que lo hacemos cada domingo. Bueno, por necesidades en la iglesia necesitamos hacerlo de esta forma también y hacer también ciertas pruebas. Vamos a continuar con el estudio, con la enseñanza que se quedó a continuación con el tema de Dios proveerá. Y bueno, pues queremos aprovechar también este tiempo pues para lograr avanzar lo que más se pueda. Y aunque hubiese querido yo hacerlo en una forma de predicación, no va a ser posible, necesitamos entonces hacerlo como una forma de estudio. Así que deseamos también que esto sea de bendición para sus corazones, para sus vidas. Podamos cumplir el propósito por el cual también estamos haciendo este llamado y convocarlos cada domingo. Y oren por nosotros, hermanos, ayúdenos a orar por esta iglesia, por la iglesia local, IBCC, y también oremos por todas las iglesias que pues están en una situación también por la pandemia, y por algunas otras localidades también, por familiares, sí, que están enfermos. Así que queremos, primero que nada, darle a Dios la gloria en todos los aspectos en nuestra vida. Y bueno, ¿por qué no hacerlo también hoy de esta forma? Vamos a empezar y vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, la vida que nos permites. Gracias, Señor. Hemos de dar inicio a esta enseñanza, continuando, Señor, con el tema que aún está pendiente, y queremos que tu Espíritu Santo nos dirija siempre, Señor eterno, a enfocar correctamente y a ver a Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Sobre todo en este pasaje donde se habla mucho, donde se habla demasiado
En cada situación se puede ver a Jesucristo. De esta forma también, Señor, te pedimos que tu palabra sea prosperada en los corazones de todos aquellos que nos escuchan. Deseamos de todo corazón, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo momento. Al saber, Padre, que así lo harás, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Génesis 22. Génesis 22. Vamos a leer del 1 al 5. Pero esta ocasión voy a hacerlo un poco distinto. A veces leemos un pasaje y bueno, pues no lo vamos a hacer así. El pasaje es muy extenso, es del 1 al 19 del capítulo 22. Génesis 22 del 1 al 19, pero vamos a hacerlo progresivamente. Así que nos pueda dar la oportunidad de podamos tener la oportunidad, más que nada, podamos tener la oportunidad de explicar esos versículos, de ser claros, hermanos, de verdad, de ser claros. Ese es el deseo de nuestro corazón, de ser claros para que ustedes también puedan recibirlo y puedan también estudiarlo en su debido tiempo y compartirlo también a otros. Esta enseñanza, como decíamos en la primera, que tuvimos como una introducción, esta enseñanza o el tema de Dios proveerá ha sido muy mal entendido. Obviamente sabemos que Dios sí provee de muchas cosas, pero la forma en que nosotros debemos primero tener, ahora sí, conocimiento de un principio, es que Dios proveyó de un mejor y verdadero sacrificio que es en Jesucristo. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo avanza y queremos tratar de lograr dar a conocer todo esto. Vamos a leer del 1 al 5, dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Notemos varias cosas. En el versículo 1 vemos que Dios prueba a Abraham. Dios prueba a Abraham, dice, y probó Dios a Abraham. Ok. Vemos una respuesta inmediata. Abraham dice: heme aquí. Versículo 2 vemos que es Dios quien le especifica lo que quiere. Y le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, o a quien amas. Ahora le explica a dónde tiene que ir. Dice: vete a la tierra y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana. Eso vemos en el 3. Es presto. Equipó su asno, lo ensilló, tomó 2 siervos suyos. Ok. Tomó a su hijo. Y oigan bien, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, vemos que Abraham, muy presto, inmediatamente a la orden de Dios. Llegó el tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Y ahí es donde Abraham me impresiona mucho por el pasaje del versículo 5. También dice algo: y entonces Abraham y sus siervos dijo: esperad aquí con el asno, esperen aquí. Yo, dice, y el muchacho iremos hasta allí. Y oigan bien, ¿qué palabras utiliza Abraham y qué es lo que van a hacer? Abraham sabía que Dios iba a probar, lo estaba probando. Dios le había pedido que llevara a su único
hijo y que lo llevara al holocausto, a un holocausto. Los siervos no sabían lo que iba a hacer Abraham. No. Sino que dijo, yo y el muchacho allí adoraremos. Él hubiera explicado a Abraham, si en verdad quisiera que los siervos supieran en ese momento, es que voy a entregar a mi hijo en holocausto. No, sino que él mismo dice, el muchacho y yo adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, esas palabras de volveremos a vosotros, hay que tomarlas en cuenta porque más adelante del pasaje vemos la realidad. ¿Será que Abraham, al ser probado, porque es lo que podemos estar especulando muchas veces, ¿será que Abraham pudiese haberse rehusado o pudo haberse rehusado a esta petición de que él sacrificara a su hijo? Miren, cuando nosotros solamente vemos el Antiguo Testamento, es precisamente ahí donde podemos caer en unas ciertas especulaciones que se vuelven antibíblicas. La razón es que gracias al Señor tenemos el Nuevo Testamento, quien nos da referencia hacia asuntos que ya dice con explicación en las cartas. Por ejemplo, Hebreos, ahí mismo. Ya vimos que Abraham llevó a su hijo a ofrecerlo en holocausto. Y voy a tomar Hebreos primero porque, bueno, lo vamos a usar más adelante, pero dice Hebreos capítulo 12, versículo 17. Dice, por la fe, a Abraham, cuando fue probado, por eso usé este versículo nuevamente para hacer un comparativo, porque mucha gente cae en especulación, dice, seguramente Abraham, esto y lo otro. Obviamente sí, podemos que, es muy probable que se haya afligido, pero miren, la carta de los Hebreos nos pone en más amplio el panorama y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham, quien había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Ahora, habiendo dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Eso había dicho Dios a Abraham, que en su hijo, en el hijo de la promesa, le había sido llamada descendencia. Ahora, miren lo que pensaba Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, ¿qué es lo que pensaba Abraham cuando Dios le hizo esa petición? Bueno, aquí dice Hebreos que él pensó en el momento en que si Dios se lo pidió, Abraham tuvo que afianzarse entonces en las promesas que Dios había dicho, ya le había dado a conocer. Por lo tanto, esas promesas, Abraham se tuvo que afianzar a esas promesas, creerle a Dios, que si Dios le prometió una descendencia próspera, una descendencia fructífera, y si Dios le había pedido a su hijo, Dios también se lo devolvería, lo resucitaría. Por eso podemos leer el versículo 5, por eso Abraham tuvo esa convicción en Dios. Fíjense, algunos solamente están enfocando a Abraham como el protagonista de esta escena, pero miren, hermanos, no es Abraham el protagonista de esta escena. Obviamente se habla mucho de él, pero el protagonista principal de este pasaje es Dios.
Miren, posterior a los versículos 19 de este capítulo, se habla de unos hijos que nacieron de ciertos familiares de Abraham. Pero dirá uno, ¿y qué tiene que ver esos hijos? Bueno, es que, oigan bien, dentro de la soberanía o lo que es la soberanía de Dios, lo que Dios ha determinado, Dios tiene todas las cosas en su control. Nada puede salir de su control, nada puede salir de la órbita que Dios ha trazado, nada puede salirse. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha mencionado, todo se va a cumplir. Ahora, pareciera ser que dentro de la historia, sí, la historia de la humanidad, aún podemos ver que en la historia de Abraham, varias veces pareciera ser que se vería frustrado el plan. Pareciera ser que no se va a lograr cumplir el propósito de que Abraham sea padre de multitud. Pareciera ser que no. Vemos una y otra vez conflictos, ¿sí? La separación de él y Lot, las peleas o las luchas que tuvieron con otros pueblos por el rescate de Lot, el hecho de que haya llegado con el rey egipcio. Vemos también situaciones en Abraham que lo descalifican de que lo llamemos padre de la fe. Sí, porque él mismo, aparte de, no, oigan bien, no confiar en Dios, mintió. Eso nos habla mucho de qué, de su humanidad. Él también pecó. Él también le falló a Dios. Él también pecó y por lo tanto como pecó, oigan bien, aquí vamos a ver un poquito más adelante lo que va a suceder. ¿Por qué Dios le pidió a su hijo? Porque ¿cuál es el criterio que Dios tiene? Oigan bien, ¿cuál es el criterio que Dios tiene? Según el Antiguo Testamento, lo que nos habla, ¿cuál es el criterio que Dios tiene? Así que muchos creen que, bueno, que Abraham, muchos hablan de que Abraham, una fe como Abraham, debemos tener una fe fuerte, una fe poderosa, una fe, hermanos, realmente Abraham sí tuvo fe, pero quien estuvo potencializando esa fe es Dios. Por eso dice aquí que Dios lo probó. O sea, lo que en cierta forma nos va a ayudar a que nuestra fe madure y conozcamos o tengamos información de lo que Dios está haciendo con nosotros, o lo que en cierta forma lo que Dios quiere hacer con nosotros, es por medio de la prueba de nuestra fe. Decíamos en esta semana, los que pudieron estar acompañándonos en los devocionales por el canal de YouTube, decíamos que obviamente que Dios, ¿cuál es el propósito de Dios al probar a su hijo, a su pueblo, a su iglesia? ¿Cuál es el propósito? Uno de los propósitos es revelarnos revelarnos nuestra condición espiritual. Es que nosotros descubramos cuál es nuestra revelación nuestra condición espiritual. Dios nos revela nuestra condición espiritual. Cuando prueba Dios nuestra fe, o cuando somos probados, Dios revela nuestra sincera y verdadera condición espiritual. Número 1 y número 2, cuando Dios está probando, también lo que hace es enseñarnos finalmente en dónde está nuestra miseria, en dónde está nuestra situación débil, para nuevamente ayudarnos a enfocar correctamente y acercarnos a Dios, que es el propósito 2, acercarnos más al Señor. Entendemos muy claramente que nadie puede acercarse a Dios a menos que sea por Jesucristo. Y como sabemos que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, sabemos que Jesucristo es el camino, sabemos que Jesucristo es el intercesor, sabemos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sabemos que Jesucristo es el buen pastor, y por lo tanto, sabiendo que Jesucristo es todo, obviamente por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos al Padre Celestial
Y en Jesucristo hemos recibido grandísimas riquezas de su gracia. Y esas riquezas de su gracia son el conocimiento de sus verdades, el conocimiento de su palabra, el conocimiento y el discernimiento de su palabra para poder discernir o entender los tiempos que vivimos. Abraham recibió esa prueba porque Dios quiso comunicarle algo más. Primero también le hizo ver su condición cuál es. Debemos recordar, hermanos, que dice la Escritura en Romanos que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Abraham es descendiente de Adán. Por lo tanto, aunque había recibido una promesa, un llamado por gracia, había recibido un llamado por gracia. Obviamente ese llamado por gracia pareciera ser que había recibido una promesa también al mismo tiempo de redención, pero eso no lo dejaba no lo excluía de ser responsable de sus actos. Y por lo tanto, también Abraham fue o es considerado también un hombre común y corriente como nosotros, pecador. Lo mismo que Isaac, su hijo. Pero también hay figuras que podemos ver en este pasaje, figuras que apuntan, ¿sí?, a Cristo. Son figuras que nos enseñan, son como una señal para apuntar hacia Jesucristo. Pero veamos sobre todo cuál es el criterio en este caso, cuál es el criterio que Dios tiene, el por qué Dios tuvo que probar a Abraham, cuál es el criterio que Dios tiene. ¿Sí? En el Antiguo Testamento nos lo revela, ¿sí?, respecto a por qué tenía que ofrecer a Abraham a su hijo único. ¿Por qué? Habíamos visto que ya Abraham había despedido ¿a quién? A Ismael. Dios le pidió, despídelo. ¿Él acaso no era su hijo? Sí, sí era su hijo, pero era un hijo que no había Dios determinado, no había prometido, o sea que era un hijo que en el cual no estaba considerada el plan de Dios, no estaba considerado en el plan de Dios. ¿Cuál plan de Dios? El plan de redención. Sí, o sea, si Dios sí estaba contemplado en lo que Dios había determinado, decretado, sí, pero era en Isaac quien Dios, oigan bien, Dios iba a cambiar finalmente ese mal, de desencocar, dijeran así, bueno, desenredar, ¿sí?, todo ese nudo que había hecho Abraham, ¿sí?, y Sara habían hecho, donde Dios ya les había prometido una descendencia, Dios les había prometido un hijo, pero bueno, ellos no esperaron a Dios en el tiempo de Dios establecido. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos quisieron hacerlo a su manera y bueno, de esta forma, lo único que hicieron fue provocar algunos males, pero aún así, Dios, a pesar de que esto habían hecho ellos, finalmente Dios fue encaminando todo ese mal, enderezando ese mal, porque ya lo había ordenado, y ahí lo podemos ver conforme al tiempo. Dios estuvo prácticamente revelando cómo es que estuvo cambiando todo ese mal hacia un bien. Entonces, ¿cuál es el concepto que Dios tiene acerca de los primogénitos y de la entrega de los primogénitos? Bueno, pues debemos recordar que Dios no le pidió asesinar a su hijo, no. Obviamente, aunque esto implicaba levantar la daga y clavárselo a Isaac, Dios no le pidió que lo asesinara. Es más, al contrario, Dios le pidió que lo hiciera porque Dios le informaría, le daría a conocer un plan maravilloso que trascendería hacia un futuro más adelante, hacia un futuro muy lejano. Sí, porque muy lejano. Un futuro lejano, pero no incierto, sino cierto. Un futuro totalmente
controlado por Dios. Nada se saldría de control. En el Antiguo Testamento es evidente entonces que ante Dios las vidas de los hombres, oigan bien, en el Antiguo Testamento es evidente que las vidas de los hombres, de todos los hombres, ¿sí? Pecadores, de todos los hombres pecadores, están legalmente perdidas por el incumplimiento de las obligaciones a la ley. Vuelvo a repetir, todas, según el Antiguo Testamento, todas las vidas, todas, absolutamente todas las vidas de los hombres pecadores están legalmente perdidas por el incumplimiento de las obligaciones a la ley. Es por eso que dice Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos a la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. Ahora, pero van a decir, pero Abraham sí era considerado justo. Sí, pero justo fue por la gracia de Dios. No por sus propias justicias, sino justo fue por la gracia de Dios. También dice, Dios puede exigir, oigan bien, Dios puede, porque Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Dios puede exigir la muerte de todo pecador. Aunque suene terrible esto, pero es verdad. Dios puede exigir la muerte de todo pecador. Además, la demanda del juicio de Dios se dirige contra el primogénito como el representante de todos. Vuelvo a repetir, además, la demanda del juicio de Dios se dirige contra el primogénito como el representante de todos. Ahora, ¿se dan cuenta por qué nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de un primogénito como representante? Bueno, porque finalmente también hay figuras ahí que apuntan a Cristo. Jesucristo es el primogénito, dice Colosenses, es el primogénito de toda la creación. Él es el representante de todos nosotros. Así que como creador, Dios soberanamente pide a Israel que consagrara al primogénito de sus rebaños y de sus manadas. Sí, lo vemos en el Éxodo, en lo que es la ley, cómo es que Dios exige en Levítico, sí, y en Números, cómo Dios exige que se consagre el primogénito de los rebaños y de las manadas. Y como redentor, también Él pide a Israel que sus hijos, los primogénitos, sean entregados, ofrecidos a Dios, consagrados a Dios. Miren, sobre todo vamos a leer sobre todo Éxodo 13:15, y lo voy a hacer en una versión, una versión dinámica. Y dice así, Éxodo 13:15. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, debemos recordar ese pasaje, por eso les voy a repetir cuál es la perspectiva de Dios. Y no solamente es a partir de ahí, sino que vamos a ver el trazo que Dios hace desde la creación. Y lo que dice Pedro, el apóstol Pedro en su carta. Dice que aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, está diciendo Moisés, narrando este pasaje, el Señor mató, ¿quién? El Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. El Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Ahora, oigan bien, por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. ¿Ya lo comprendieron? O sea, Dios pidió un pago para redimir a los suyos, pidió un pago. Esto lo habíamos visto en otra enseñanza que tuvimos un domingo, domingos pasados, donde veíamos cómo la misericordia de Dios se manifiesta
¿Y de qué forma debe entenderse la misericordia de Dios? Y ya veíamos que la misericordia de Dios, desde la perspectiva de Dios, es un acto soberano. Sí, es un acto soberano, una disposición soberana de Dios. La misericordia de Dios, pero es un acto de bondad. Pero también hablábamos del juicio de Dios. Y recordemos que desde la perspectiva de Dios, el juicio de Dios, ¿sí?, hacia el pecador es un acto justo. Ahora, desde la perspectiva del pecador, el pecador siempre lo va a ver, el hombre pecador siempre lo va a ver todo injusto, todo le parece irrazonable, todo lo que Dios hace le parece ilógico, todo lo que Dios hace le parece brutal. Por eso de esta forma o bien niegan la existencia de Dios, o también se van al extremo donde finalmente Dios es malo. Fatalistas. Ahora, pero desde la perspectiva bíblica, el juicio de Dios es visto como un acto de equidad. O sea, el hombre pecador recibe lo que merece. Vuelvo a repetir, desde la perspectiva bíblica. Ahora, pero desde la perspectiva de nosotros los redimidos, de los que hemos recibido el acto de misericordia, el juicio de Dios es un acto maravilloso de misericordia. Todos nosotros que hemos sido redimidos por Dios fue un acto de misericordia, porque aunque merecíamos ser castigados y morir, y es más, ser condenados, Dios en su gracia infinita nos quiso salvar. Y lo que vemos en el pueblo de Israel, él mismo dijo, porque para siempre ha sido su misericordia. Dios tuvo que aniquilar, Dios tuvo que matar a los primogénitos de los egipcios, dice, como un acto de, siendo un juicio para ellos, pero como un acto de misericordia para su pueblo, para su pueblo Israel. Fue un acto de misericordia. Entonces, finalmente lo que podemos ver aquí es que Dios está pidiendo un pago. Como habíamos dicho, Dios puede exigir la muerte del pecador, sí, la puede exigir, y nadie puede impedírselo. Como dice Éxodo 22:29, no demandarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios recalca mucho? Me darás a tus hijos, me darás a tus hijos, me darás a tu primogénito. Demanda Dios la vida del primogénito. Obviamente, en la liberación del Éxodo, Dios reclamó los hijos primogénitos de los egipcios en un juicio contra sus pecados. ¿Ven qué claro está? En la liberación del Éxodo, Dios, cuando liberó al pueblo de Israel, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios reclamó a los hijos primogénitos de los egipcios. Dios reclamó a los hijos primogénitos de los egipcios y les dijo que dejara primero salir al pueblo, le dieran a mi pueblo. Pero como no lo dejaron ir, el pago es la muerte de sus primogénitos. Un juicio contra el pecado. Por esa razón, cuando Dios le pide a Abraham, ofréceme a tu hijo, es increíble la forma en que inmediatamente Abraham no puso ninguna objeción. Dijo, heme aquí. E inmediatamente preparó las cosas y dispuso ir en marcha. ¿Se dan cuenta entonces? Es Dios actuando ahora. Leímos en Hebreos que Abraham finalmente, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Dice que él tuvo presente lo que Dios había dicho. Él tuvo presente lo que Dios había dicho. Él sabía que si Dios se lo pidió, también Dios se lo podía regresar. Si Dios se lo pidió y continuó con el acto de ofrecimiento en sacrificio, también Dios se lo podía regresar. Dios lo podía resucitar de entre los muertos.
Regresemos al pasaje. Ahí mismo hay que ver otra cosa. Dice que al tercer día, en el versículo 4, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, también eso tiene que ver mucho con el tiempo que Cristo fue a la cruz. 3 días. ¿Estuvo dónde? Sepultado. Él fue a la cruz. Abraham se había hecho a la idea de que su hijo, ya había matado a su hijo en su pensamiento. Sí. 3 días estaba llevando a su hijo ya muerto, ya lo llevaba muerto. Solamente era el cumplimiento. Así que Abraham le dice a los siervos, les dijo que él iba a adorar a Dios. ¿Cómo? Iba a adorar a Dios. Si pensamos así superficialmente, ¿iba a adorar a Dios matando a su hijo? Y vimos que no es así, sino que lo iba a ofrecer en obediencia, ¿verdad? Porque sabía que Dios se lo podía regresar. Pero dijo Abraham: y volveremos a vosotros, volveremos, el muchacho y yo regresaremos. Abraham confiaba en eso. Abraham tenía confianza en Dios, sí. Dios comenzó a operar, a obrar en esa confianza. De las propias fuerzas de Abraham, no hay nada bueno en Abraham. Abraham es igual de pecador que usted y yo. ¿O fue pecador igual que usted y yo? ¿Habría algo de bueno en Abraham? No. No había nada de bueno en Abraham, no había nada bueno. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que le ayudó a tener confianza? Bueno, es que él había recibido promesas. Él sabía que con Dios, ya lo había visto varias veces operar y obrar. Él sabía que Dios es fiel. Por esa razón, la fe no radica en nosotros, ni es depositada en hombres de nosotros, así como para confiar en otros hombres o confiar en cosas así, más que nada depositar nuestra confianza en cosas de la misma creación. No, sino que la fe que Dios le había dado a Abraham es la misma fe que Dios estaba estimulando, es la fe que Dios estaba desarrollando, es la fe que estaba madurando, porque esta fe se hacía más sólida porque no radicaba en lo que él podía confiar, sino en quién debería confiar. Muchos se enfocan, la fe de Abraham es sorprendente, es maravillosa, en fin, pueden hablar muchas cosas de Abraham, pero no era la fe en sí misma, sino la fe en alguien, depositada en alguien, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Lo que Dios había pedido que ofreciera a su hijo. Estuvo de acuerdo entonces con toda la demanda de sus primogénitos. Dios no le estaba ordenando a Abraham cometer un crimen, sino ejecutar un juicio que justamente adeudaba. ¿Por qué? O sea, además de los sacrificios que involucraba el derramamiento de sangre, conllevaba al simbolismo de la expiación para satisfacer el pecado. Así que Abraham también era un pecador. ¿Cómo podía ser entonces aceptable ante Dios? ¿Debería ofrecer el fruto de su cuerpo por el pecado de su alma? Si Abraham era pecador, ¿podría ofrecer algún fruto siendo el pecador? Podía ser aceptable ante Dios, pero bueno, ¿debería ofrecer el fruto de su cuerpo por el pecado de su alma? Miren nada más lo que dice Miqueas 6:7. Se agradó el Señor
de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Se dan cuenta cómo desde la perspectiva de Dios, Dios exige, número uno, la muerte del pecador, pero también exige el pago por el primogénito? Así que Dios puede y requiere de Abraham no solo la dedicación de todo lo que él tiene y es, sino también la plena satisfacción de vida a la santa justicia de Dios. Dios no puede solamente pedir una cosa de Abraham, sino todo. Para Abraham dar fruto de su cuerpo por el pecado de su alma no sería un precio demasiado grande. De hecho, su propia vida como pecado estaba legalmente perdida por incumplimiento de las obligaciones, mereciendo la muerte como el juicio de Dios. O sea, también Abraham merecía morir. Ahora, el costo de la redención es todo. De hecho, incluso Isaac, el hijo de la promesa, no es suficiente. Isaac también es un pecador. La ofrenda por un pecador o la ofrenda de un pecador por otro no puede ser aceptable para Dios. Entonces, ¿qué estaría haciendo Dios? ¿Estaría contradiciendo? No, simplemente que lo que Dios quería enseñar, y aquí es donde ya empezamos a desenredar el asunto, porque Dios le quería enseñar o mostrar a Abraham que hay y existe un mejor y verdadero sacrificio. Y es que uno de los hijos que desciende de Abraham, el hijo de la promesa, es en el cual nosotros recibiríamos como naciones, recibiríamos naciones extranjeras o extrañas a Israel o fuera de Israel. Nosotros como naciones recibiríamos bendición. ¿Por qué? Por el descendiente prometido, Jesucristo. Cuando Dios, vemos más adelante, vamos al pasaje, por favor, ya no me va a dar tiempo, pero dice ahí, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y la puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Oigan bien, es lo que dice, implicaba que el holocausto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y respondió otra vez, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único. Vuelvo a repetir, tu hijo tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un ¿qué? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por cuanto dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, considerando esto que hemos hemos leído, si notaron varios aspectos, bueno, tienen mucho que ver con lo que Dios hizo con Jesucristo. Es más, hemos visto que Dios
provee de un carnero. Y este carnero estaba trabado en un zarzal, sus cuernos. ¿Por qué no fue un cordero? Cuando la idea de Isaac dice, he aquí la leña y el fuego, o sea, la enseñanza que tenía Isaac. Ahora, este muchacho no era un niño, como muchos cuentan a veces, en las enseñanzas infantiles, o para niños. No, sino este era un muchacho, y era muy probablemente que este muchacho había tenido 30 años. 25 a 30 años. Ahora, imagínense cuando Abraham lo estaba amarrando para colocarlo sobre el holocausto. El hijo le preguntó, ¿dónde está? He aquí la leña y el fuego. Ahora, piense nada más aquí, mire nada más cómo dice el versículo 5. Perdón, versículo 6. ¿Qué tomó Abraham? La leña del holocausto. Y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y dónde la puso? La puso sobre Isaac, su hijo. Vemos que hay una relación con Jesucristo. ¿Quién cargó el madero? Jesucristo. ¿Quién puso en los hombros el madero? Dios. Y dice que Abraham tomó, que en su mano, ¿qué tomó? El fuego y el cuchillo. Hechos de los Apóstoles nos dice quién fue. ¿Quién fue quien entregó a su hijo? ¿Quién? Dios. Eso nos habla de la forma en que se ejecutó ese juicio. Fue de Dios. Y fueron juntos, dice, fueron juntos. Vemos al Padre y al Hijo juntos en el plan de redención. ¿Sí? Vemos aquí la figura paterna y el Hijo. Dice entonces, vemos en el versículo 7 que Isaac y Abraham, su padre, oye bien, le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí. Qué maravilloso podemos ver cómo es que Jesucristo se relacionó con su Padre Celestial. En varias ocasiones le llamó Padre. Padre, yo sé que tú me escuchas. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos. Pero hay una palabra que él dijo. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está enfocando hacia el Padre. Vemos que el muchacho, hablando de Isaac, como es una maravillosa relación que tiene, como dijera algunos padres de la iglesia apostólica, ¿sí? Como dijeran ellos, eso es una hermosa parábola que relaciona la realidad de lo que es, lo que Cristo hizo y lo que vino el Padre también realizó al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Respondió Abraham, dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Oigan bien, él dijo proveerá cordero, se proveerá el cordero para el holocausto. Pero aún así, él tenía que obedecer, ofrecerlo en holocausto. Dios sabía que si en un momento dado ejecutaba sobre Isaac, se dan cuenta que Dios se lo regresaría. Ahora, y en ese momento, Dios se proveerá de cordero, o sea, Dios se proveerá de un sustituto. Eso es lo que está aquí diciendo. Dios proveerá de un sustituto para tomar tu lugar. Y hemos de ver nosotros que el único sustituto quien ocupó nuestro lugar es Jesucristo. Él fue el quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él vino a dar su vida. Él vino a complacer las demandas de su Padre Celestial. Las demandas santas de su Padre Celestial.
Nadie de nosotros estaba a la altura y ni siquiera ninguno de los personajes bíblicos anteriores pudo estar a la altura de la ley santa, del criterio santo de Dios. Nadie pudo estar a la altura de las exigencias santas de Dios. Es por eso mismo que Dios tuvo que Él mismo solucionar esto. En otras palabras, la demanda tuvo que haber sido cancelada por el mismo demandante. La demanda tuvo que ser cancelada por el demandante. Dios se proveerá. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar, el Dios que le había dicho, ahora el monte Moriah es donde se construyó la ciudad de Jerusalén, donde ahí fue edificado el templo de Jerusalén, en donde después de esto, y después de Moisés, después de David, pero bueno, donde ya sería edificado en Jerusalén el templo, donde se realizarían los actos de sacrificio. Moriah, enfrente del monte Moriah está también el monte Calvario, el Gólgota, que daba hacia el frente. Ahora, el Gólgota no es ciertamente un monte, sino que da rumbo hacia una de las puertas del mismo templo de Jerusalén, pero que daba en señal a eso, a ese rumbo. Dios se proveería cordero en ese rumbo. Y cuando hemos visto que en San Juan el Bautista, vemos que él mismo dice cuando Jesucristo se presentó, él mismo lo declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estamos viendo que cuando Abraham estaba por ejecutar poner el cuchillo sobre el muchacho y degollar a su hijo, oigan bien, el ángel de Jehová vino inmediatamente y le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y nuevamente otro: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Ahora, ¿qué le quiso enseñar Dios a Abraham? Que Dios había provisto de un cordero que ocuparía el lugar de su hijo. Su hijo regresaría con Abraham. Abraham estaba esperando en eso. Abraham por lo menos dijo: él me lo va a resucitar. Pero lo que no se imaginaba Abraham, lo que no sospechaba Abraham, es que Dios proveería, oigan bien, de un mejor y verdadero. Eso es lo que quiero decir. Sí proveyó, Abraham consideró eso, pero lo que no consideraba Abraham, que iba a ser algo mucho mejor. Ahora nosotros lo vemos, por lo que dice Hebreos. Ahora nosotros disfrutamos de esta maravillosa bendición. ¿Cuál bendición? De conocer el sustituto, quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecemos, Dios demanda Dios demanda, ¿sí?, la vida de todo pecador. Dios puede demandar, puede pedir toda la vida de todo pecador. Pero también Dios puede redimir la vida del hombre pecador que ha hallado gracia en sus ojos. Amado hermano, con esto terminamos. Si Abraham llamó a aquel nombre o a aquel lugar, Dios proveerá. Es que ahora nosotros hemos recibido en Cristo Él como sustituto.
y en Él hemos recibido grandísimas y ricas bendiciones espirituales, celestiales. Así que yo te animo, hermano y amigo que me escuchas, piensa, si Dios, siendo soberano, puede exigir tu vida, porque tú y yo estamos categorizados como pecadores delante de sus ojos, y Él puede en cualquier momento pedir nuestra vida, nadie lo puede detener. Y si Dios la pide, oigan bien, si nosotros no tenemos o no hemos sido hallados en la gracia de Dios y en su misericordia, ¿a dónde crees que iría tu alma? ¿A dónde crees que iría tu alma? Así que, si tu alma tú lo estás considerando que iría al infierno, date cuenta de qué proveyó Dios para que nuestra alma no fuera al infierno. Proveyó de un sustituto que pagaría el precio de nuestra redención en la cruz del Calvario, para que tú y yo ahora estemos libres de toda condenación y fuéramos libres del yugo del pecado. Si esto no te parece mucho, es muy probable que hayas hecho caso más a otras enseñanzas que han desvirtuado este pasaje. Porque este pasaje no quiere decir solamente, más bien no quiere mencionar como prioridad o como principio cosas materiales. No, sino enseñarnos que si nosotros íbamos rumbo a la condenación, hubo alguien que ocupó nuestro lugar. El mismo que ocupó, oigan bien, como un símbolo, Dios proveyó de un carnero por la vida de Isaac, porque ellos tenían la idea de un cordero. Cuando fue revelado en el tiempo de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue quien dijo, he aquí aquel cordero que se pedía estar en aquel monte. ¿Dónde está el cordero? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En verdad, si esto no te parece suficiente, qué triste y qué pena. Qué triste y qué pena. Pero cómo anhelo que el Espíritu Santo toque tu corazón y te haga mirar, así como Abraham miró hacia el lugar donde sería el holocausto, te ayude a mirar a Cristo. Dios en su gracia te ayude a mirar a Cristo y te haga ver tu imperfección y tu vida miserable. Estás a tiempo, hay vida y estás a tiempo. Si nosotros contemplamos la persona y obra de Jesucristo, es más que suficiente para nuestra vida. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es pasajero. Pero si tenemos a Cristo, tenemos nuestra vida segura. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos caóticos. Y todavía sigues buscando las cosas materiales. Medita. ¿Quién es tu consuelo en esta vida y en la venidera? Si no es Cristo, estás perdido. Si no es Cristo, estás perdido. Si tu consuelo en esta vida no es Cristo, estás perdido.
porque tampoco estará en la venidera. Pero si tu consuelo es Cristo en esta vida, te aseguro, cielo y tierra pasarán, las palabras de Él permanecerán. Y Él ha dicho, todas las cosas son en Él seguras. Por lo tanto, Él mismo dijo al Padre Celestial, Padre, que la misma gloria que tuve yo desde el principio. ¿Se dan cuenta cómo es que Jesucristo le habla al Padre? ¿Y de qué forma le dice? De que la perspectiva de Cristo es que seamos uno en Él. Dice, para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Porque así, Padre, como yo soy uno en ti, ellos sean uno en mí. Y seamos una sola cosa. Así que, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Dios, ¿de qué ha provisto? Dios ha provisto de Jesucristo. Un mejor y verdadero sustituto. Para un mejor y verdadero sacrificio. Así que ese mejor sacrificio pudo cumplir con las exigencias santas de Dios y nos ha dado salvación. Nos ha dado salvación y vida eterna. Padre, muchas gracias te damos por este momento. Mucha gente sigue buscando las cosas de este mundo. Jesucristo nos enseñó, en su palabra dice, buscar primeramente las cosas de allá arriba, del reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas obviamente serán añadidas. Pero nuestro enfoque debe ser primeramente en Él. Si el hombre no tiene en la mira a Jesucristo y no tiene presente a Jesucristo, aún en las cosas por venir, el hombre no tiene nada. El hombre vive en un presente incierto y por lo tanto también su futuro será incierto. Porque él mismo se ha engañado, escuchando doctrinas de demonios que han distorsionado el verdadero enfoque a la Escritura para mirar a Jesucristo, quien es nuestro motivo en esta vida presente. ¿Para qué? Para tenerlo en nuestra vida futura. Jesucristo es nuestro sustituto. Gracias, porque fue quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y dio su vida para cumplir con tus exigencias santas y otorgándonos así también el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestra propia maldad. Así que, Señor, tú has dado a conocer que en Cristo tenemos una relación con el Padre, contigo, oh Dios. Así que gracias, porque nadie no hubiese hecho posible esta relación y esta comunión si no hubiera estado Jesucristo. Gracias por haber provisto de un mejor y verdadero sacrificio. Y es lo que a nosotros nos basta. Todo lo demás vendrá sobre la marcha y será añadidura. Pero sea como dijo el apóstol Pablo, sea que tengamos o no tengamos, nosotros recibiremos contentamiento, porque nuestro motivo y nuestro consuelo siempre será Cristo. Gracias. Te damos al saber que haces mucho más y que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre hasta que tú vengas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo el próximo domingo. Recuerden, el día de mañana, lunes, se estará dando a conocer la transmisión del Evangelio a la hora de costumbre que se está transmitiendo, y también el día jueves estamos enlazados por YouTube en los devocionales que tenemos en su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, primero Dios.